Muy buenos días, ingeniera. Mi nombre es Arnold Christopher Jiménez García y el día de hoy voy a exponer acerca de las técnicas de alimentación en el cultivo de crustáceos. La alimentación es un aspecto importante para el éxito del cultivo de crustáceos, ya que la dieta debe cumplir con los requerimientos nutricionales del organismo para que estos puedan crecer hasta el talla o peso de venta en el menor tiempo posible y al más bajo costo. Antes de hablar sobre la técnica de alimentación de alguno de estos crustáceos en específico, hablaremos y conoceremos sobre lo que son estos. Los crustáceos son animales que pertenecen a los artrópodos, caracterizados por tener sus patas formadas por segmentos articulados y presentar su cuerpo protegido por una cubierta gruesa de quitina, a lo que se debe su nombre. En su alimentación natural, en su estado natural de los crustáceos, tenemos que la alimentación de los crustáceos marinos depende de mucho del tamaño del animal. Es decir, aquellos crustáceos que son de gran tamaño tienden a ser carnívoros, es decir, que se alimentan de algunos peces pequeños, caracoles e incluso de algunos huevos. Por otro lado, los crustáceos más pequeños se alimentan de microorganismos, algas y otros elementos que se encuentran en estado de descomposición. En esta partida hablaremos sobre la especie de Tupena banamei y su técnica de cultivo. Antes de eso hablaremos de su taxonomía. Como esta especie la conocemos por su nombre común como angostino y en su nombre científico como Litopena banamei. Nos dice que es de la clase Malacostraca, de la familia Pennidae, del reino Animalia, de la orden Decapoda, de Filotropoda y del género Idopenau. La alimentación en el cultivo del langostino. La alimentación es uno de los factores del cultivo de gran importancia, y para el langostino que es omnívoro, es decir, que come alimento de procedencia tanto vegetal como animal, se han diseñado diferentes dietas y formas de alimentos balanceados que permiten tener cubiertas sus necesidades alimenticias. El insumo de alimentos balanceados es el más relevante si consideramos que de ellos dependerá el crecimiento de los crustáceos, por lo que su calidad y perseverancia en condiciones adecuadas serán determinadas al suministro en tiempo y en cantidad para los proveedores. El alimento suministrado. El suministro total de alimentos determina con su base en su tipo de marca y en cantidad y en peso de los individuos que se están manejando en el estanque. También se debe tomar en cuenta el tamaño de los estanques y los factores físicos químicos, como el oxígeno disuelto, el pH, la temperatura, la turbidez, y generalmente la dieta se reparte en dos raciones, una por la mañana, como a las 5 a 6 am, y otra de la tarde a las 5 o 6 pm, para evitar pérdidas por efecto de la disolución del pellet y que el langostino lo aproveche. Se entiende por conversión alimentaria o eficiencia del alimento la relación que se presenta entre la cantidad del alimento proporcionado contra el peso de los animales que se cultivan. En el cultivo extensivo se ha llegado a obtener relaciones de 1 a 1.5, es decir, producir una libra de langostino se emplea 1.5 libras de alimento balanceado y peletizado. Además también se agregan al estanque abonos que pueden ser inorgánicos, como los que tienen fosfato, nitrato y orgánicos. Estos abonos permiten que en el estanque se establezcan las cadenas alimenticias. Estrategia de alimentación. Una de las principales estrategias de alimentación es la sinfertilización y el alimento suplementario, donde nos dice que esos son sistemas básicos de cultivo donde el crecimiento del camarón depende totalmente del consumo de animales vivos y plantas presentes en forma natural dentro de cuerpos de agua. Así, el crecimiento de los camarones vivirán según la productividad natural del cuerpo de agua y de la densidad y biomasa total de las especies cultivadas presentes en el estanque. El crecimiento de los crustáceos se incrementa en el aumento de la productividad natural y decrece al aumentar la densidad de carga. Esta idea de alimentación se emplea generalmente en sistemas de cultivo extensivo con bajas densidades de carga. Como una siguiente tenemos a la fertilización, donde dice que aquí los componentes químicos o compuestos orgánicos e inorgánicos, como los denominados fertilizantes, se agregan al estanque, con el objeto de incrementar la producción de alimento vivo, animales y plantas, que se encuentran presentes en forma natural, con ello aumenta la producción de los camarones y la capacidad de cultivo del sistema. Los fertilizantes sirven como el primer recurso esencial de nutrientes para la cadena de alimentación natural residente dentro del cuerpo de agua. Entre los fertilizantes orgánicos se incluyen los excrementos de animales aplicando mano a mano a través de de la integración del ganado a los sistemas de cultivo. Los fertilizantes verdes, como desechos de plantas verdes recién cortadas.
En este tipo de estrategias de alimentación es típica de un sistema extensivo y semi-intensivo. Por último tenemos la alimentación con dietas suplementarias, donde dice que cuando la densidad de los camarones, así como los requerimientos de producción son tales que la productividad del cuerpo de agua por sí solo no se pueden sostener o no se sostiene una forma adecuada de crecimiento de los animales. Entonces se ve necesario el suministro de una dieta suplementaria exógena que puede ser ofrecida en forma directa como un recurso suplementario de nutrientes para el cultivo. En este sistema los requerimientos dietéticos del organismo en cultivo son satisfechos por una combinación de alimento natural y alimento suplementario. Los alimentos suplementarios normalmente consisten de subproductos animales o vegetales de bajo costo y pueden involucrar de un producto en forma fresca o en forma no procesada, como los desperdicios de cervecerías o las cascarillas del arroz. Con esta estrategia de alimentación se puede obtener alta densidad de carga en el estanque y con consecuencia obtener altas producciones por unidad de superficie. Esta estrategia de alimentación es típica de un sistema de cultivo semi-intensivo. Y por último tenemos una técnica de alimentación que es la retroalimentación acústica, que nos dice que en la actualidad muchas granjas de camarones en todo el mundo todavía depende del trabajo humano para alimentar a los camarones. Por lo tanto, aumentar el número de comidas a menudo resulta mayores costos de mano de obra. Además, los camarones peineros se alimentan naturalmente por las noches, lo que podría complicar aún más el manejo logístico. La utilización de alimentadores automáticos es una solución para aumentar el número de comidas sin comprometer los costos laborales. Los alimentadores temporizadores han sido utilizados por la industria del camarón durante más de una década, pero más recientemente se desarrolló y se comercializó la tecnología de alimentación de retroalimentación acústica. Este es un tipo de sistema de alimentación a demanda que integra la actividad acústica de grabación de los camarones en vivo como factor para determinar cuándo alimentarse. Por último realicé mi maqueta, que son unos estanques de engorde de langostino. En el primer estanque podemos ver un estanque de engorde donde hay acuicultores que están suministrando el alimento a los langostinos de forma manual. Y en el otro lado podemos ver un alimentador automático, que esto se utiliza normalmente para tener menos productividad de la mano de obra. Y bueno, eso ha sido toda mi exposición del día de hoy y muchas gracias.